Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Entonces, el primer representante, el doctor Rafael Quintero Torres, Universidad Nacional Autónoma de México, de Querétaro. Doctor Rafael estudiaba curso de maestría en nuestra sección en Ingeniería Eléctrica CES, doctorado. Pues él es especialista en propiedades ópticas y electrónicas de materiales, también especialista en láseres ultra rápidos. Tiene más de 30 artículos publicados en revistas indizadas, 2 libros de texto, más de 90 cursos, ¿verdad? Entonces, también trabajaba como profesor visitante de la Universidad de New México y de la Universidad de British Columbia. Entonces, tema de su presentación, ingredientes de la innovación, pues... Gracias, mi amable. Bueno, voy a tratar de pasar a través del material que preparé para ustedes, pero creo que sería más útil que si encuentran algo que les llame la atención, nos detengamos y platiquemos sobre eso. Yo insisto que es mejor que solamente hayamos visto el título y algo nos llevemos, a que pasemos 20 minutos y no hayamos visto absolutamente nada que tenga sentido para nosotros. Entonces, ¿de qué les voy a platicar el día de hoy? Porque esta plática parece una verruga en su programa, se ve un poquito raro. Entonces, la idea es que yo supuestamente tengo que platicarles de innovación, de lo cual parece ser que no sabemos nada. Y no solo yo no sé nada, creo que en general nadie sabe nada al respecto. Entonces, hay algo particular que podría ser nuestro punto de partida. Primero es, ¿para qué nos sirven las metodologías? Cuando ustedes se preparan para un examen, lo que quieren es tener la confianza en el examen. Que si les vaya bien en el examen es otro asunto. Entonces, básicamente eso es el mito que siempre tenemos. Lo que queremos tener es una confianza, ¿sí? Algo que nos haga enfrentar los retos, y después que resulte, pues eso generalmente está fuera de nuestro control. En la innovación es muy parecido a eso, ¿sí? Donde de pronto sí tenemos manera de despertar el entusiasmo, la mecha para las cosas, pero podría ser que no resulte nada. Entonces, resulta que la innovación, nuevamente, podemos ver muchas metodologías, pero no hay garantía de que nada de esto sirva para algo concreto. Algunas palabras van a tener que aparecer y algunas están ahí señaladas. Alguien dice, bueno, ¿y cuál es tu función en la universidad? ¿A mí para qué me paga el Estado para trabajar con ustedes? En esencia, yo digo que es para desarrollar el talento. Entonces, para que ustedes y yo, de alguna manera, seamos buenos en algo. Bien saben que sea eso, pero eso es nuestro negocio, desarrollo de talento. Después hay varios términos que tienen que ver ahí, creatividad, y dicen, bueno, ¿y qué es eso de la creatividad? De alguna manera se puede medir, y alguien dice, bueno, es fácil, nada más ve el número de ideas por unidad de tiempo, y dicen, está bien, los hongos alucinógenos, la marihuana, seguramente entonces nos llevarían hacia la creatividad, y desde un punto de vista real, digamos, pues sí, no hay nada que diga que no sea cierto, no debe servir para nada lo que se nos ocurra. Después, innovación. Innovación ya tiene un sentido de romper algo. Innovación tiene una idea que ya no necesariamente es tan caprichosa. Y sí la podemos ver y medir de alguna manera. Pero después todo esto, no sé si han sospechado que siempre que alguien habla de innovación, veladamente mercadotecnia estuvo ahí metido. Y entonces dice, entonces ¿cómo podemos realmente quedarnos con una idea clara de lo que es la innovación, o al menos lo romántico, lo genuino de la innovación, sin llegar a lo basal ese de la mercadotecnia, donde al final de cuentas parece ser que alguien en su oficina puede dictarnos qué es bueno, qué es útil, qué es exitoso, y al final de cuentas nos dicen, no, pero es que este chunche sirve mucho mejor, y dicen, no, pero mira, este viene avalado por el Palacio de Hierro, o por algún político o algún actor, y resulta que eso es más ventajoso. Entonces, tristemente, todo eso está revuelto, y vamos a ver si podemos separarlo de alguna manera y resaltar la parte romántica de la innovación, donde quedamos que tal vez poco podemos decir al respecto. Entonces, ¿cómo creo que podríamos iniciar esta conversación?
Entonces resulta que todo el mundo trata de resolver problemas. Sí, en general, no importa si es un médico, un ingeniero, un científico, un profesor, un estudiante, todo el mundo trata de resolver problemas y lo que requiere, ¿se acuerdan aquel mito para el trabajo? Si lo que me hace levantarme es que pues yo tengo algún método, algo que me funcione. Entonces nosotros estamos acostumbrados, al menos al método científico, que voy a tratar de platicar por qué el método científico surge y tiene algo que ver con nosotros, pero no es lo único. Está la solución creativa de problemas, actividades cognitivas específicas para el diseño, que algunas escuelas son muy orgullosas de eso, Taguchi, que tiene que ver con resolver problemas en un ambiente industrial y competitivo, también tenemos el teorema de Buckingham y otras cosas que por ahí se convierten en metodologías, que son las herramientas que nos dan este impulso para trabajar. El caso del método científico es particularmente sensible para nosotros. Todos nosotros aquí decimos, pues sí, cada artículo que hacemos es un reflejo del método científico. De alguna manera, lo que queremos es resolución de problemas que son abordados desde diferentes puntos de vista, pero la parte que nos interesa a nosotros es la parte que tiene que ver con el método científico, y en este caso es adquisición del conocimiento. Entonces, el método científico lo hacemos porque queremos aprender cosas. En ese contexto, es importante que sea autocorrectivo, a diferencia de muchos otros métodos que son de opinión y que son eventualmente juzgados por los humanos. El método científico está juzgado por la naturaleza. Entonces ahí eventualmente se corrige. Metemos la pata hoy, mañana la tratamos de sacar, o alguien nos hace ver que estábamos en el error. Entonces tiene muchas ventajas. Lo que inicia siempre es con una pregunta. Entonces, como queremos desarrollar el conocimiento, tenemos una pregunta y después de eso viene qué se vale, ¿sí? Las hipótesis, la predicción que tenemos, que nos imaginamos que podría suceder, qué experimento hacemos al respecto, el análisis que hacemos de los resultados, una interpretación de los datos de alguna manera, y con eso nosotros decimos que estamos contribuyendo al conocimiento. Tiene muchos aspectos, checkpoints, que nos hacen ver que esté válido lo que estamos haciendo. Está la metodología que vamos a usar, hay muchas metodologías que no son aceptadas. Por ejemplo, en una escuela de ciencias, podría ser que la astronomía es aceptada, la astrología no. ¿Sí? Todo el mundo pasa por la facultad suponiendo que la astrología no existe. No importa que todo el mundo haya visto su horóscopo hoy en la mañana, cuando se sientan en su escritorio, eso no es ciencia, eso no participa, eso no juega para nada. Entonces tenemos muchos checkpoints que eventualmente nos hacen que sea muy bonita la ciencia, tenga sentido y confiemos en ella. Entonces toda la razón, todo lo que nos mueve es alrededor de ello. Entonces, en el contexto de la búsqueda del conocimiento, tenemos que definir ese asunto de la innovación. Entonces, en este grafiquito, en el eje horizontal está el tiempo, y en el eje vertical está la densidad de bits que caben por pulgada cuadrada, en este caso, para un disco magnético. Y lo que está señalado es de que lo que notamos ahí, la tendencia es de que crece. El eje vertical es logarítmico, lo que significa que son grandes cambios. ¿Sí? En los años de 1970 al 2015 hay gran aumento, y digo, tal vez los jóvenes no lo recuerdan, pero todos, al menos nosotros, que ya parece que todo el mundo pinta canas, no nada más yo, algunos no. Resulta que veíamos cómo iba cambiando este asunto de, a lo mejor tú sí pintas canas porque las tienes negras y yo no pinto canas porque las sigo teniendo blancas, no sé. Pero entonces lo que notamos es un aumento en la capacidad de información de los discos. ¿Y cómo se da? Resulta que el criterio que estamos señalando ahí es la cabecita lectora, o sea, no el material magnético, sino la cabecita lectora. Y lo que notamos es que de alguna manera las compañías no se mantienen en una línea horizontal, no hacen lo mismo todo el tiempo igual. Eso los haría desaparecer. Lo que tenemos es esa línea negra, si nos centramos en ella, lo que vemos es que está aumentando la densidad en el tiempo, y eso podría ser un desarrollo. Entonces, lo que nosotros llamamos desarrollo es hacer lo mismo mejor. En el caso de la línea negra, dice que la cabecita era de material de ferrita, un material ferroeléctrico, y resulta, ferromagnético, perdón, y resulta que lo que se hacía es disminuir el tamaño. Entonces, el desarrollo es hacer eso mejor. Pero eventualmente viene la curva verde. Cambiar de la negra a la verde es una innovación, sí, es un cambio de paradigma. En ese caso lo que se hace es película delgada, un material magnético en película delgada. Eso es lo que otra vez hace, no es horizontal, no es lo mismo todo el tiempo, tenemos un desarrollo. Entonces, cada uno de esos colores representa el desarrollo de una idea,
y el cambio de color es la innovación, es el cambio de paradigma, es el hacer las cosas diferente. Entonces tenemos ferritas, películas delgadas, magnetoresistivas gigantes. Lo que tenemos ahorita ya es una combinación, ahora sí, entre el disco magnético y la cabeza, y eventualmente no queda claro que sigue, ¿sí? Obviamente no podemos, se va a agotar esta beta, tenemos que tener nuevas innovaciones, y entonces eso es lo que de alguna manera cuando estamos en la escuela está presente, que ciertamente tomamos nuestros antecedentes, pero la intención es tener ideas, tener innovación, hacer las cosas de manera diferente, disruptiva en alguna medida. No podemos confiar todo el tiempo que el desarrollo es suficiente para mantener los cambios, particularmente en nuestro negocio, que es, digamos, la tecnología o los semiconductores. No podemos esperar que haciendo lo mismo todo el tiempo, y ahí pueden ver a Motorola, por ejemplo, o pueden ver a Kodak, compañías, en el caso de Kodak, por ejemplo, todo su patrimonio en patentes fue transferido por cacahuates a las compañías que se los compraron. Motorola, por ejemplo, ahorita ya es nada para Google, y en el tiempo pasado, pues yo trabajé en Motorola, y Motorola era una especie de gusto trabajar en Motorola, y resulta que Motorola de pronto, no sé si fue su proyecto Iridium o qué fue lo que le hizo patas para arriba, pero la idea para nosotros es, desarrollo es hacer mejor las cosas, innovación es el cambio de paradigma. Aquí les platico detalles que nos vamos a saltar. Innovación y desarrollo. A partir de ello, es que algunas compañías incluso empiezan a tener maneras de medir cómo darle precio a la innovación y cómo darle precio al desarrollo. Incluso dicen, pues el valor de mi planta de trabajo va a estar dada por qué tanta ganancia tenemos. En nuestro contexto sería raro, ¿no? Obviamente cada uno de los profesores que está aquí les dice, no, si a nosotros nos miden por la cantidad de artículos que tenemos al año, la cantidad de graduados que tenemos, siempre va a haber algún criterio. En el contexto de la industria, en general es dinero. Y en ese contexto, entonces alguien dice, pues Apple es extremadamente lucrativa, porque da más dinero por empleado. Después sería Google, es la que nos da en los números la que sigue. Curiosamente, si ustedes vieran en los últimos 20 años cuáles son las compañías más lucrativas, no sé si han hecho ese ejercicio, los jóvenes tal vez no les interesa mucho, pero en el contexto de un país, de una institución es trascendente. Las dos compañías más lucrativas, una es explotación de recursos naturales y la otra es alimentos. O sea, Chiquita Banana, ¿sí? La que nos produce los plátanos para los centros comerciales, ha sido la más lucrativa de los últimos 20 años, y la otra es la extracción de metales. Y dicen, bueno, y la electrónica, pero sí es nuestro negocio. La única compañía que está en esa liga es Apple. El resto de las compañías están muy por abajo. Digo, nada más ven la historia de las compañías y la mayoría o han desaparecido o no pintan ya en el mapa. Entonces, tristemente ahora lo que Facebook, Google, Yahoo, son compañías que no hacen nada. Entonces es triste porque el valor de, por ejemplo, Facebook es 10 veces el de la Comisión Federal de Electricidad. Un chunche que la Comisión Federal de Electricidad pone a trabajar, lo va a tener trabajando por 40 años. Facebook puede tirar sus computadoras después de 2 años. Entonces el concepto de lo que es innovación, de lo que es prestigio, de lo que es nuevo, está distorsionado totalmente desde mi punto de vista. Para Facebook dice, pues sí, esto es normal. Ahora lo importante es poner sus vergüenzas ahí en internet. Y uno diría, no es más importante lo que tenemos para conectarnos y eventualmente hacer que esto se mueva. Es algo que a mí particularmente me cuesta trabajo entender. La moraleja de todo esto sería, bueno, ¿no sería bueno tener una receta que nos lleve al camino de la innovación? Que nos haga hacer las cosas, obtener recursos tal vez eventualmente, a ser exitosos, al menos a los ojos de la publicidad. No lo sé, no sé si eso exista. Entonces voy a tener que platicar una serie de anécdotas alrededor de la innovación. Sí, innovación está lleno de anécdotas. Muy poquito es concreto que nos pueda decir, pues otra vez la metodología, ¿no? Cuando van a hacer su examen de cálculo, pues nada más dicen, me fusilo estos conceptos y estoy preparado, me presento y pues con la camiseta adecuada y el lápiz de la suerte, seguro me va a ir bien porque tengo la metodología. Lo demás ya sucede en el momento del examen. ¿Habrá eso para la innovación? ¿Habrá esa metodología que me permita llegar a esos lugares? Y es curioso que no hay respuesta para ello y más bien va a ser a nivel de broma.
un aspecto está, sí, es que el cerebro está en dos partes, una parte es analítica y la otra es la de síntesis, y entonces a partir de ello es de que no, pues tenemos un grandote y uno chiquito, entonces sí podemos analizar, pero no tenemos invención, y parece que en México no se nos da eso de la invención. Entonces, pues seguramente si vemos una radiografía, pues vamos a tener un pedazo chiquito y el otro grandote. No sé si se han preguntado algún día, por ejemplo, cómo le hacen los mamíferos marinos para sobrevivir. Por ejemplo, un delfín. Resulta que es un mamífero, sale. Por lo tanto, respira aire, sale. Entonces, ¿cómo duerme? Pues se duerme su hogar, ¿no? Entonces ahí está algo, sí, está feo. Resulta que han hecho experimentos con delfines de pericia, y resulta que después de una semana siguen al mismo ritmo haciendo las cosas. Si hacemos el experimento de matemáticas con ustedes, después de 8 horas ya no saben ni sumar los números, y a las 24 horas con dificultad van a agarrar el lápiz, si se mantienen despiertos durante todo ese tiempo. Bueno, un delfín, una semana, y sigue haciendo todo al mismo tiempo. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente tiene 2 cerebros, o sea, lo mismo que todos los mamíferos, pero uno duerme un rato y trabaja con el otro, y el otro, total de que no duerme el delfincito. Hay otros animalitos como las nutrias, que hacen su camita de algas y ahí para no ahogarse, porque se les deshacen las alguitas y pasa al suelo y se ahogan. Entonces, ¿y los humanos qué onda? Tenemos que dormir. Una persona que no duerme en 2 días y ya no, por ejemplo, ya no funciona para nada. Probablemente, no lo sé, tenemos 2 cerebros y están en competencia y los 2 nos ayudan a hacer las cosas, y tenemos ahí esa personalidad dividida. A lo mejor no está tan loca, a lo mejor sí tenemos ahí esas 2 cosas altamente conectados un lado con el otro y tratamos de resolver problemas. El asunto es, ¿esto tiene que ver algo con la creatividad, con la innovación? ¿Quién sabe? Pero hay que reconocer que de alguna manera el humano es algo misterioso, al menos desde el punto de vista de lo más fundamental. Ahí no terminan las anécdotas alrededor de la innovación. Está el caso, por ejemplo, de P&G, que ahora en la televisión pues ya no se puede dejar de escuchar esta bendita compañía. Tiene competencia, ya saben, con Colgate, Unilever, Henkel, Kimberly-Clark, desde pañales desechables, pasta de dientes, todos son las competencias. Lo interesante es un producto de ellos, el Swiffer. No sé si, seguramente hasta algunos lo tienen en su casa, que es ese trapeador desechable. Sí, es una base que le ponen un trapeadorcito, tiene un disparador, avienta agüita y con eso trapean. En Estados Unidos, más o menos el 10% de las ganancias de P&G era por ese trapeadorcito. Y la torre, la innovación, ¿cómo salió eso? En el momento en que lo hicieron, hace más o menos 20 años, P&G tenía más doctores, el doble de doctores que el Simvestab. Voy a suponer que tiene 500 doctores el Simvestab. Bueno, P&G tenía 1000 doctores. Todos ellos haciendo innovación. Y resulta que ya tenían controlado todo, al grado que ya podían deshacer las superficies de también que podían limpiar, pero no, de alguna manera no se les ocurría ese asunto de la innovación. Resulta que contratan a otro grupo de personas, ¿sí? Nada a ver con esos 1000 PhDs, nada. A otro grupo de personas, se ponen a ver las señoras haciendo limpieza, encuentran que una señora pues decía, no, esto no funciona, yo limpio y tiro mi trapo. ¡Oh, gran idea, sale, eso lo vamos a hacer! Resulta que se convierte en un éxito. ¿Qué podemos aprender de eso? Primero, 1000 PhDs contra 5 monos de una consultoría que les da la solución. ¿Qué significa? ¿Que 1000 PhDs no sirven para nada? Ahora, ¿cómo funciona eso de crear la idea? No sé, pero lo interesante del caso es que ¿qué tanto influyó la mercadotecnia de P&G? Porque de alguna manera no era un producto que se convenció por sus méritos intrínsecos. Refregaban el producto, lo ponían en display, creo que lo subsidiaron durante no sé cuántos años, para que se convirtiera en un producto que era necesario para las amas de casa. Entonces no me queda claro si fue una innovación, resultado del intelecto y de esa manera de progresar, o era realmente mercadotecnia que eventualmente terminaron convenciendo a las señoras que era un producto que necesitaban, al menos para arrumbarlo ahí con las escobas y trapeadores que tenían en su casa, pero finalmente lo compraban y lo tenían. Hay muchas más cosas que tienen que ver con estos detalles. Como ven, hay poquito tiempo para platicar, entonces sí me gustaría que eventualmente me detuvieran para que platicáramos un par de minutos sobre alguna cosa que tenga que ver con esto. Algo que tiene que ver con estos detalles es, por ejemplo, ¿cómo se da ese asunto de la solución? Imaginen ustedes, quieren resolver un problema de cálculo y de pronto le dicen, no, dame el detalle ese de cuando se te ocurrió la solución. Se ibas tú muy bien, ¿no? ¿Qué hago? Bendito problema.
no sé. Ya, y lo tiene. Y llega otro y dice, está bien, no me digas la solución, dime cómo le hiciste para llegar a ese momento. Y resulta que nadie lo puede explicar. Entonces, digo, sí te puedo decir cómo lo hago y lo puedes hacer tú, pero yo quería la epifanía, ¿no? El momento mágico, eso. Y ya dice, no, es que era la frustración, el bloqueo que tenía de la solución del problema, eventualmente algo sucedió en mi cerebro y págatelas. Eso realmente no nos ayuda como metodología, ¿no? No nos vamos a frustrar todos, nos vamos a bloquear para llegar a ese momento mágico de las soluciones. 3M, otra compañía que tiene más productos comercializados que empleados, y dice uno, bueno, pues de algo deben saber hacer esos señores, ¿no? ¿Y cómo consiste? Pues no se sabe del todo. Lo que sí es cierto es que cambian de proyecto frecuentemente, o sea, no se quedan en un proyecto toda su vida. Conocen de los proyectos de otras personas, o sea, parece ser que eso es una receta que de alguna manera algo tiene que ver, no sé si sea la solución. Dicho de otra manera, no se queden en el mismo tema toda su vida y no crean que lo saben todo, también escuchen a los demás a ver qué tienen que ver. Después les daban también tiempo para proyectos personales, o sea, si algo se les ocurre, trabajenle también por un lado, no crean que solo es lo que su asesor les diga, eso es lo único que hay que hacer y hasta ahí se acabó el mundo. También hay otras cosas, como por ejemplo los estados mentales alterados, ¿no? Esas personas que dicen, no, es que yo si me tomo vamos a decir, aspirina, las cosas se me ocurren y las cosas me salen bien. También está aspectos como la camiseta de la suerte, el lápiz de la suerte, pero otra vez dices, bueno, eso no ayuda, eso no lleva metodología, eso no es nada. Este es un aspecto que me parece trascendente y que tiene que ver con nuestros estudiantes. En general nosotros decimos, bueno, queremos esos estudiantes con miles de ideas, ¿no? Que lleguen y que cada mañana me digan, ¿y qué tal si esto y esto y esto también? Y decía, bueno, pero ¿cómo los hemos entrenado en la universidad? En la universidad los hemos entrenado a analizar problemas, no a sintetizarlos. Y de hecho muchas veces empezamos, la ecuación diferencial, con condiciones iniciales, resolverla. Y dicen, bueno, ahí lo único que necesito es una metodología y ya, ninguna idea tuve que usar, nada. Y entonces ahora quiero que tengan las grandes ideas, cuando durante 4 años los he valorado diciéndoles lo único que me importa es el análisis. La síntesis no es trascendente. Capaz de que sí es cierto que tenemos 2 cerebros, tengo por acá una bolsota de análisis y la parte de las chiripas está por ahí dormida. Y el otro más bien le dice, cállate, me toca a mí, ¿no ves que tengo que resolver esto? Necesito silencio. Entonces, ese tipo de detalles como que pudiera ser que estén influyendo en lo que nosotros observamos. Y tal vez no sucede en la CES, pero de pronto lo que vemos es que los estudiantes ya no son tan entusiastas, decir, no, vamos a intentar esta otra idea o esta hora, algo no me está gustando, quiero cosas nuevas. Como que eso no lo vemos, son muy complacientes y decir, a ver, ¿cómo me dijiste que lo hiciera? Voy y lo hago. Como que algo por ahí podría no estar funcionando bien y ahora tal vez nosotros mismos tenemos la culpa. ¿Sí? Al dejarles las tareas y al hacerles el examen, pues solamente valoramos eso. Por ejemplo, esos 3, no sé si los quisieran leer para ustedes. Esos no son problemas de cálculo. La primera, por ejemplo, sus métodos no les deben funcionar, no funciona el análisis en estas cosas, es pura síntesis. El segundo está divertido. El tercero lo podemos practicar frecuentemente. Esas cosas, nada de eso, tristemente, en una ecuación diferencial nos va a ayudar. Yo supongo que ya tienen la respuesta, al menos de la primera. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Yo la patearía. ¿Cuál fue la solución de la primera? Una palabra. Eso es. ¿Sí? Dice, pero es que eso es tonto. Esa es la otra parte del cerebro, ¿sí? La que no estamos usando, esa es la que se puso a trabajar. Sí, la otra, la que estaba buscando, a ver dónde va, la primera, una combinación, a ver MATLAB, todas las combinaciones posibles, a ver cuál queda. Esa parte no nos hubiera servido, era una trivialidad. La segunda, ahí son nuestros prejuicios y suposiciones. ¿Sí? El prejuicio principal, el truco principal es de que les puse el valor de $100 en el billete y cada uno de ustedes dijo, chin, hay que recuperarlo. En ningún momento el problema dice recuperen el billete de $100. Entonces, ahora véanlo desde ese punto de vista. Se tienen que deshacer de esa cosa, pero no lo tienen que recuperar.
Pueden hacer miles de cosas, quemarlo, desintegrarlo, ponerle ácido, yo qué sé, sin perturbar mecánicamente el sistema. Pero se dan cuenta que el truco fue, no tiene valor los $100, que eso es de antemano. Entonces empezaron a agregar cosas que no existían. Y ese es el gran problema, si recuerdan ese asunto, de que solamente vamos a poder resolver lo que queremos resolver, lo que planteamos de principio. El ver las cosas, ver la naturaleza por primera vez, no somos muy aptos para ello. El último es un ejercicio bien interesante, es nada más agarrar una hoja de papel y hacer una estructura que se sostenga, la más alta posible. Lo más alto que he visto yo hoy día son 2 metros. Una hoja de papel, sin pegamento, sin nada, una estructura de 2 metros que se autosostiene. Un minutito y suelo. Ese tipo de cosas es los que nos hacen trabajar esa parte del cerebro que yo creo que en las escuelas de ingeniería y de ciencias en realidad no valoramos mucho. Voy a pasar un poquito rápido en lo demás que tengo. Es la idea, es que hay que ver las cosas con nuevos ojos y llenos de anécdotas, ¿no? El caso de la muñeca Barbie, no sé si la han escuchado, resulta que pues es un producto emblema para la compañía y resulta que dice, ¿cómo surgió esa bendita muñeca? Y dice, es que mi esposa, viendo con ojos diferentes, le sugirió al innovador que la obtuviera. ¿Y cómo fue ese asunto? Pues ella quería una muñequita con figura de adulto para que jugara roles de adulto en los niños. Sale. Resulta que en Europa, en un bar para hombres, para adultos, es donde encontró ella algo que dijo, eso se parece. Oye, pero espérate, eso es cuestionado. No, espérate, esto va a funcionar. Entonces resulta que la compañía compró los derechos y lo empezó a producir. Lo interesante de la anécdota es que dicen, el mérito fue que la esposa con ojos diferentes resolvió el problema. Lo triste del caso es que yo no me queda claro cómo funcionó, la esposa era la presidenta de la compañía. Entonces tal vez esa idea de que era tan ajena al problema no era tan real. O sea, dicho de otra manera, tal vez ella estaba metida en el problema de alguna manera. Regresando a ese punto, ¿cuáles son los aspectos de éxito de un grupo? No lo sé, pero hay unos aspectos que sobresalen una y otra vez. Primero, tener personas en el grupo con talentos variados y diferentes. O sea, eso de que todos igualitos, copia, clon uno del otro, no funciona. Están dedicados al fracaso. Más bien cosas que les cueste un poquitín de trabajo entenderse. Eso sí es un poquito mejor negocio. Que hablen entre ellos. Ese asunto de que cada quien esté en su cubículo y que nunca platique con nadie, parece que no funciona. Platicar en el café, platicar a la hora de la comida, platicar a alguna hora del día, los problemas que están enfrentando y que van a hacer entre estudiantes, eso funciona. O sea, que platiquen los problemas, que todo el mundo hable. Hablar con otros grupos que trabajan en temas similares, eso también funciona. Ese asunto de que yo soy el ombligo del mundo y no tengo que platicar con nadie, no funciona. Hay que platicar con otras personas que hacen lo que hacemos nosotros, eso ayuda también. Dedicar tiempo a diferentes actividades, eso parece ser que funciona. No sé si algo tiene que ver con desconectar una parte o la otra, pero eso de estar 24 horas en el mismo problema como que no es buen negocio. Después, la parte que en México no se nos da, aportar y recibir críticas, ¿sí? Alguien nos critica, nos es devastador, casi nos dedicamos al vicio, ya no hablamos con esa persona el resto de nuestra vida porque nos ha criticado. No, eso tenemos que dejarlo en paz. Que nos den duro, que critiquen duro, es la única manera de crecer. Esa idea de que quietecito y que nadie vea mi trabajo y que nadie me critique, no funciona, ¿no? Los alumnos deben de dar críticas y deben recibir críticas y no morirse cuando los critiquen. Sí hay que sobrevivir esa parte. Eso parece ser que ayudaría, no sé si sea la solución, ayudaría. Tengo que pasar rápido porque esto ya se está extendiendo demasiado, ustedes van a decir hasta cuánto. También el asunto eso de cómo funciona la innovación, es un grupo, es un llanero solitario, ¿sí? Es de alguna manera, la historia está llena de cosas como donde parece ser que la innovación no era tan innovación. Gutenberg, por ejemplo, él se dedicaba a apachurrar uvas y después lo único que hizo es poner un papel ahí y sacó la imprenta. Entonces realmente no era tan perturbador el cambio. No estoy demeritando el caso de Gutenberg. ¿Ya me están cortando? No, 5 minutos. 5 minutos, ok. Los hermanos Wright, pues eran ellos fabricantes de bicicletas y lo que hicieron fue una bicicleta primero con un planeador y algo más adelante. Entonces como que las cosas no están del otro lado del río, como que realmente son cosas cercanas a lo que estamos haciendo. DuPont, por ejemplo, desarrolló el celofán, 3M le puso el pegamento y hizo el scotch tape. O sea, de alguna manera es nada más algo que él sí hacía hacer con un producto que ya estaba. Está el caso de Xerox PARC, que de alguna manera hizo programación orientada a objetos, internet, interfase gráfica, y resulta que Apple las comercializa las tres en el mismo producto. Ya saben la anécdota, ¿cómo se llama este cuate?
de Apple. Steve Jobs ve su presentación, era muy vertical, Xerox. Ellos no tenían la intención de desarrollar sus productos. Este señor se entera de todo y dice, la verdad todo me sirve, y empieza a desarrollarlo los siguientes años y de manera muy exitosa. Hay quien dice, no, es que es el ambiente, el ambiente. Ruta 128 en Massachusetts, esos que son, la compañía Urania se queda con sus empleados, firman confidencialidad, nadie puede dar su información, nadie se puede mover. Silicon Valley, no, ¿te quieres ir a trabajar a otra compañía? Que te vaya bien. Oye, aquel me gusta, oye, pero está en otra compañía, le doy más dinero y que se venga para acá. O sea, ¿por qué tienen que quedarse cada quien? Ruta 128 desapareció, obviamente Massachusetts está rehecha todo el tiempo, pero no en el sentido original. Pueden ver ahí fotos de IBM, todas las grandes compañías de cómputo, todas desaparecieron. Silicon Valley existe. Alguien dice, bueno, ¿quién hizo Silicon Valley? Noyce, uno de los 8 traidores de Shockley, del transistor, y Frederick Terman, un profesor de Stanford, es el mentor de HP. Un día que tengamos tiempo platicamos con qué significa mentor, pero de alguna manera dicen que esos dos ingredientes, el ingrediente de talento, dinero y impulso, de alguna manera son buenos ingredientes para que esto funcione. Una cosa que quisiera yo dejar, si es lo único que puedo dejar el día de hoy, es el asunto de lo que es una idea. El dinero tiene un valor absoluto, un valor intrínseco, la idea no. Una idea, al cambiar de persona a persona, puede valer nada o puede ser un tesoro. Entonces, la idea es algo que es interesante que podamos intercambiar. Sí, porque yo puedo decirles una mala idea y resulta que desaparece sin ningún problema. Alguien me puede decir una buena idea y se magnifica en mí. Entonces, el asunto de las ideas es que no es dinero, es algo muy especial que debemos atesorar. Entonces, ir a lugares donde hay ideas vale la pena. Los jóvenes en general son buenos, digamos, fuentes de ideas. Voy a saltarme esto, no tenemos tiempo, también me lo salto. Esto es interesante, pero me lo voy a tener que saltar. Bueno, entonces vamos a ver, el concepto de innovación, hay dos aspectos interesantes. Una es innovación como un continuo y otra innovación como innovación silvestre, en el riesgo institucional. En un continuo tiene sentido en un país. Un país necesita de idea a producto algo que lo guíe. Estados Unidos tiene ese mecanismo. Entonces ellos dicen, tengo mi 5% de estudiantes bien capaces, ¿sí? Los gringos lo tienen. Dicen, no, es que somos igual los mexicanos y los gringos. Tristemente, 5% de los gringos son elite en las escuelas. Están bien entrenados, están bien hechos, desde niños ya sabían qué iban a hacer. Eso es tesoro. Nosotros no tenemos estamos diseminados. Nos llega a salir uno de cada 100, pero por accidente. Entonces tienen eso, tienen ideas, tienen dinero, y eso es lo que va a producir el primer bloque de trabajo. Después disminuye el financiamiento porque la primera parte fue dado en las universidades, después tenemos lo que llaman el gap de la muerte, y después las industrias empiezan a tomar esas ideas. Entonces eso tiene sentido en un país, pero también está la parte de innovación silvestre. Voy a saltarme esto, obviamente. La silvestre, que tiene que ver con el garage, la idea, y alguien dice, ¿realmente es silvestre así? Vamos a ver otra vez el caso de Steve Jobs. Steve Jobs, si ven ustedes la historia de este jovencito, con todo lo que ya saben de su vida privada, resulta que su vecino le enseñó a usar un radar, su otro vecino le enseñó a usar electrónica. En la escuela ya tenían clubes de desarrollo. Resulta que los contrataban en el verano, las industrias. HP los contrataba durante un mes o 2 meses.